Vamos a hacer una breve meditación de este texto. Recuerden, solo para refrescar nuestra mente sobre lo que hacemos cuando estamos en el Antiguo Testamento. Siempre que visitamos el Antiguo Testamento, intentamos hacer al menos dos cosas. En primer lugar, dirigir nuestros pensamientos a Cristo, ya que el Nuevo Testamento nos dice que todo el Antiguo Testamento es acerca de Cristo. Muchos lugares hay que testifican de esta forma. Por ejemplo, nuestro Señor, cuando iba con los del camino a Emaús, comentó a los dos hombres que comenzando desde Moisés y siguiendo con todas las escrituras, les dijo lo que las escrituras decían respecto al Cristo. O sea, el Antiguo Testamento es una forma en la cual Dios describía la obra de Cristo, la explicaba. Entonces, siempre que estamos en el Antiguo Testamento, dirigimos nuestros pensamientos a Cristo, pero en segundo lugar también damos una aplicación práctica, porque el apóstol Pablo nos dice en Corintios que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento se escribieron para nuestra enseñanza. Vamos a tener aplicaciones de santidad, aplicaciones de cómo luchar contra el pecado, aplicaciones de cómo vivir en la iglesia local, aplicaciones de cómo tener una vida de gozo en el Señor, cómo vivir una vida por fe y demás. Entonces, esto es siempre las dos cosas que intentamos hacer cuando estamos en el Antiguo Testamento. Y hoy no es la excepción, y nunca debe ser la excepción. Me gusta lo que dijo Charles Spurgeon. Un día le dio a uno de sus estudiantes un texto para que predicara, y el estudiante, haciendo su bosquejo, le dijo: Pastor Spurgeon, no encuentro un camino, el texto no tiene un camino cómo llevarlo a Cristo. Lo he estudiado y pues no tiene una forma en la cual me dirige a Cristo. Y Spurgeon dijo: joven, está mal, el texto está mal. Me acuerdo que lo predicó y dijo: está mal tu predicación. Y le dice: ¿y por qué está mal? Tu exégesis estuvo bien, tu oratoria estuvo bien, tu lenguaje estuvo bien, el uso de tus palabras griego y hebreo estuvo bien, pero el sermón estuvo mal. ¿Por qué? Porque no lo dirigiste a Cristo. Y él explica: es que no había forma. Y dice: joven, si no hay un camino trazado para llevar el texto a Cristo, entonces trázalo tú. Como un hombre de la selva que va cortando las lianas, pero el texto nos tiene que llevar a Cristo. Por eso decía Spurgeon: cualquier hoja que se arranca del Antiguo Testamento, cualquier hoja del Antiguo Testamento que es arrancada, verás fluir sangre del Cordero. Y es así, hermanos. Con la ayuda del Espíritu, Él nos ayuda a contemplar a Cristo. Me estoy desviando de la meditación, pero textos se me están viniendo a la mente. Se me viene a la mente el texto del apóstol Pablo cuando dice en 2 Corintios que a los judíos hoy todavía les es puesto el velo porque no pueden contemplar a Cristo en el Antiguo Testamento. Es una obra espiritual. No se trata de alegorizar las Escrituras. La alegorización es una violación a las Escrituras y es deshonrar el Espíritu Santo. Pero, no obstante, aunque no alegorizamos las Escrituras, confesamos que el Dios Trino inspiró a los autores para que testificaran de Cristo. Y por eso cada pasaje nos lleva a Él. ¿Qué meditamos acerca de Números 8? En primer lugar, hermanos, tenemos una clara imagen de lo que la iglesia es. Una clara imagen de lo que la iglesia es. En el versículo 1 hasta el versículo 4, tenemos la indicación de Dios a Moisés de que pusiera el candelero. ¿Recuerdan lo que se llama la menorá? Esta parte del tabernáculo en el tabernáculo, que
debía apuntar las lámparas que se ponían en cada uno de estos brazos de la lámpara, 7 brazos, debían apuntar en cierta forma hacia los panes de la proposición. Es lo que le está diciendo. Y la verdad es que los comentaristas se debaten mucho sobre por qué hay esta instrucción aquí. Y creo que para entender la instrucción, uno debe recordar el versículo 89 del capítulo 7. ¿Qué tenemos en el capítulo 7, versículo 89? Tenemos la entrada de Moisés al tabernáculo, en donde goza de la presencia de Dios, porque dice que Dios hablaba con Moisés, y ahí estaba escuchando su voz y estaba en la presencia de Dios. Cuando uno estudia, hermanos, el símbolo de la luz de la menorá, no nos queda duda que la luz de la menorá es el símbolo de la presencia de Dios. ¿Y qué son los panes de la proposición en el tabernáculo? Los panes de la proposición lo explicamos en Éxodo, todo Éxodo nos tratamos de explicar esas partes, pero el Señor dice que estos panes representan a las 12 tribus. Hay 6 panes y 6 panes que representan a las tribus. Ok, si la lámpara, la menorá encendida, representa la presencia de Dios y los panes de la proposición son el pueblo de Dios, lo que estaba simbolizándose por medio de esta instrucción es que la presencia de Dios estaba dirigida o estaba presente en el pueblo. Ahora, vean, recordemos un poquito lo de la semana pasada. Cuando el pueblo de Dios obedeció los mandatos del Señor, Moisés tuvo el privilegio de gozar de la presencia de Dios. Lo que yo creo que se está enfatizando por medio de este símbolo de los versículos 1 al 4 es que no solo Moisés gozaría de la presencia de Dios cuando ellos obedecían, no solo Moisés iba a gozar de la presencia, todo el pueblo estaría recibiendo la luz de la menorá, los panes estarían recibiendo la luz como símbolo de que todo el pueblo de Dios gozaría de la presencia de Dios cuando este pueblo caminaba obediente al Señor. Y por eso insistíamos la vez pasada que ser celosos en las cosas de la iglesia, ser celosos en una predicación bíblica, una predicación correctamente teológica, una predicación balanceada, una práctica de la disciplina correcta, una disciplina en la iglesia de forma moderada y correcta, y la administración de las ordenanzas. Tener celo en esto nunca está, hermanos, incorrecto, nunca está excedido. ¿Por qué? Porque si deseamos tener la presencia de Dios, debemos ser obedientes a lo que Él manda. Pero realmente no me gustaría tomar todo el tiempo en seguir meditando sobre esto, aunque es muy valioso, y en nuestros días donde se predica ya no solo una gracia barata, sino a veces una iglesia barata, es muy necesario hablar de esto. Pero tengo que detenerme en este momento, esperando hacerlo próximamente mientras avanzamos en el libro de Números, y más bien poner nuestra atención en el evento de la dádiva de los levitas a Aarón, porque en esta dádiva de los levitas a Aarón nosotros tenemos una preciosa imagen. Y no solo es preciosa porque vemos aquí la provisión de Dios para Aarón para que se pudiese hacer el ministerio bien. Digo que es preciosa principalmente y primordialmente porque esta imagen de la dádiva de los levitas a Aarón en realidad es una imagen, hermanos, de la dádiva del Padre de la iglesia a Cristo, de cómo el Padre le da la iglesia a Cristo como su herencia. Veamos al menos 4 paralelos en esta descripción que tenemos aquí. En primer lugar, se nos dice que los levitas tuvieron que ser purificados para poder entregarlos a Aarón. ¿Sí? Podemos ver eso en los versículos que tenemos aquí. Versículo 7, así harás para la expiación por ellos, rocía sobre ellos agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados.
Yo creo que los levitas son una imagen de la iglesia. Y así como los levitas fueron purificados para poder ser entregados, así la iglesia, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 26, que habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia ha sido purificada por la palabra de Dios, ha sido limpiada, ha sido regenerada, de forma que esta iglesia que le será dada a Cristo por herencia, sea una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. La iglesia de Cristo es aquellos que siendo inmundos fueron purificados. Esos eran los levitas. Los levitas eran inmundos hechos puros por gracia. ¿Y qué es la iglesia de Cristo? Sino inmundos hechos puros, no por agua, sino por la sangre preciosa de Cristo, la de un cordero sin mancha. Por otro lado, no solo era necesaria la purificación, sino expiación de los levitas. Lavamiento no era todo lo que necesitaban. Hablaba esta semana con alguien, he intentado usar esta crisis para mandar unos mensajes a personas con las que ya no tengo tanto contacto recientemente en mi vida. Y aprovechaba para enviar un mensaje y le decía a la persona, aprovecha esto para pensar cómo has pecado contra Dios y la bondad de Dios y cómo tu vida está en sus manos y cómo se puede ir. Su contestación fue esta: pues sí, tienes razón, gracias por comentarme. De hecho, sí había pensado en que debo ser una mejor persona y demás. Pero de eso no se trata el cristianismo. El cristianismo no es simplemente que ahora estamos intentando ser puros y ser limpios y nada más. Le contesté inmediatamente a la persona y le dije, no me estás entendiendo. Necesitas solamente ser una buena persona. Si el asesino le dice al juez, pues de ahora en adelante seré una mejor persona, está bien, qué bueno, pero has violado la ley, mereces estar dentro en las celdas. Debes ser encarcelado. Dije, no solo necesitas ser purificado, no solo necesitas un corazón nuevo, también necesitas que alguien sea encarcelado, por así decirlo, por tu causa. Que alguien muera por tu causa. Que alguien cargue tu culpa. ¿Cuál es la consecuencia del pecado sino la muerte? Por lo tanto, necesitas que alguien pague por eso. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, un cordero sería inmolado por los pecados. El levita debía poner sus manos sobre el cordero. Dice, el otro holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón. Los levitas debían presentar un cordero como sustituto. Esto nos hace entender, hermanos, la naturaleza de la iglesia. La iglesia no consiste, y no nos vamos a cansar de predicarlo, de hombres puros y santos y buenos. La iglesia consiste de hombres inmundos hechos puros y de hombres culpables habiendo sido perdonados por la sangre, no de un cordero humano. No de un cordero, carnal, sino del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice Isaías 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amigo, eso es lo que necesitas, un Salvador que lleve tu culpa. Y solo hay uno, y María no lo hizo. Y Judas no lo hizo. Y cualquier santo no lo hizo. El único que llevó los pecados sobre sus hombros, siendo castigado por nuestros pecados, fue Cristo. Tercer paralelo entre los levitas y la iglesia. Servirán en el ministerio. Lean conmigo el versículo 14. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Oh, hermanos, la iglesia de Cristo tiene a un Dios a quien sirve.
Los levitas eran apartados para servir a Dios. Hermanos, ¿no hemos sido nosotros apartados para servir a Dios? ¿No dice eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos? Dice que habiendo nosotros usado antes nuestros miembros para cosas pecaminosas, ahora debemos usar nuestros miembros para la justicia. Que antes nosotros estábamos entregados a las cosas del mundo. Ahora dice el apóstol Pablo: os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Antes nos enredábamos en los negocios de esta vida, poniendo nuestro corazón. Ahora tenemos un Señor a quien servir, y por lo tanto todo aquel que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Qué gran paralelo tenemos aquí. Pero quisiera terminar, hermanos, con, yo creo, la mayor imagen de Cristo y la iglesia aquí. En primer lugar, así como los levitas fueron purificados, así la iglesia fue purificada para ser dada a Cristo. Así como los levitas necesitaban expiación, o sea, perdón de pecados, así también la iglesia necesita el perdón de pecados. Así como los levitas servían a Jehová de una forma particular, así, hermanos, la iglesia sirve a Jehová de una forma particular. Pero pongamos nuestra mente para terminar en el versículo 19. Versículo 19. Y yo he dado en don, o sea, a manera de regalo, los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. El último paralelo que me gustaría enfatizar es a Cristo siendo el que recibe la iglesia como don. Vean esto: le darás a los levitas, a Aarón, como un don. A Cristo, la iglesia le ha sido dada como su herencia. A diferencia de Aarón, nuestro Señor tuvo que comprar y limpiar su herencia, ¿sí? Vean esto: Aarón recibe la iglesia ya pura. Recibe la iglesia ya en expiación. Por el contrario, nuestro Señor Jesucristo tiene que limpiar la iglesia con su propia sangre. Pero no obstante, el paralelo continúa. Cristo ha recibido la iglesia como parte de su herencia, como parte de su coronación, porque ahora la iglesia le pertenece como suya. Cristo es la cabeza de la iglesia y todo miembro de esta no es sino su súbdito, no es sino su don que le ha sido dado. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué le fue dado a Aarón los levitas? Para que ellos avanzaran el reino y protegieran el tabernáculo, ¿no es verdad? ¿Para qué le ha sido dada a Cristo la iglesia? Para que ésta siga avanzando el reino de Dios, para que ésta siga siendo celosa de buenas obras. Por eso se cumple la escritura aquí que dice: pídeme y te daré las naciones. Oh, hermanos, Cristo ha recibido grande gloria por su sacrificio. De todas las naciones habrá un pecador redimido que dará gloria a Cristo, porque les han sido dados. Oh, hermanos, no olvidemos esto en medio de nuestro peregrinar. La iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia es de Cristo. Cristo ha sido coronado y ha recibido la iglesia como su herencia. No habrá nunca otra cabeza. Por eso el blasfemo que se diga ser cabeza de la iglesia no es sino eso, blasfemo. Porque solo aquel que murió en la cruz es digno de ser llamado Señor de la cabeza, Señor de la iglesia, Señor y Dios de la iglesia, amo de la iglesia. Oh, hermanos, la iglesia se le debe a su Salvador. La iglesia le pertenece enteramente y totalmente a Él. Que la iglesia no olvide esto, hermanos, y que la iglesia pueda pronunciar alabanzas a su Dios por esta gran bendición que le ha sido dada a Cristo
su amada iglesia. Porque hermanos, para que pudiese serle dada, Él la tuvo que comprar. Él tuvo que pagar por ella. Y por eso alabamos a nuestro Salvador. Porque es solo por gracia que nosotros ahora somos de Él.